La vida de los mineros era totalmente distinta a la vida que como hoy en la actualidad conocemos de ellos. Cada día que entraban a esas minas no sabían con certeza si iban a regresar con vida a sus hogares con sus familias. Mientras los grandes empresarios chilenos celebraban de lujo en la superficie, los mineros luchan por sobrevivir un día más. Porque esta es la historia de los hombres que pasaban más horas adentro de la mina que con sus propias familias. Porque hoy día te traemos el chiflón del diablo, la mina que le arrebató la vida a muchos mineros. Bienvenidos a nuestro podcast Entre Libros, con nuestro compañero Juan Contreras, mi nombre es Mario Hernández Javier Álvarez y Mauricio Arriaga. Bueno, Mauro, cada vez que hablamos de un libro es importante empezar por el autor. Cuéntanos, ¿qué información tienes sobre el autor? Muy buena pregunta, Mauro. Y es de que la persona que escribió el libro de Subterra, que está el microcuento llamado El Chiflón del Diablo, que con grupo nos tocó estudiar, ahí el escritor que lo hizo fue Baldomero Lillo, un gran escritor chileno que nació en Lota en 1877. A él no trabajó precisamente en las minas, pero sí le tocó que parte de su familia, por el hecho de que su padre y su hermano trabajaron en las minas, y bueno, él ese hecho lo inspiró a hacer el libro de Subterra, que lo publicó en 1904. ¿Cómo dijiste que se llamaba el libro? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste que se llamaba el libro? El Chiflón del Diablo. ¿Y por qué tiene ese nombre tan peculiar? Buena pregunta, Varo. El Chiflón del Diablo se llama así, no porque el escritor Baldomero Lillo dijo así tipo, vamos a ponerle este nombre, sino porque así se llama una gran mina muy famosa de nuestro país. Y tú me preguntarás, ¿por qué la mina se llama el Chiflón del Diablo? Un nombre un poco raro de ponerle una mina, ¿no? El Chiflón del Diablo. Bueno, esta mina la apodaron así los propios mineros que trabajaban ahí antes, porque ahora solo sirve como base turística. Entonces los mineros lo pusieron así a esta mina por el hecho de que el aire cuando trabajaban ahí era súper sofocante. O sea, les costaba mucho respirar cuando trabajaban ahí. Y además de que en la forma que estaba construida la mina, cuando entraba un aire se escuchaba como un chiflido. Entonces ahí le pusieron el Chiflón del Diablo a esa mina. Interesante historia. Sí. Igual imagínate estar abajo tierra, sofocados por el chiflón. Nada, igual es muy Y difícil. porque como está bajo tierra no le llega aire. Sí. Obvio. Bueno, ahora nos puedes contar de qué se trata este microcuento. Ya, el microcuento de El Chiflón del Diablo nos introduce a dos personajes principales. Aparecen algunos, pero son esporádicos, solo sirven para una hoja nomás. Está Cabeza de Cobre, un chico pelirrojo que trabaja en las minas, y María de los Ángeles, la cual es su madre. ¿Sabes por qué se llama Cabeza de Cobre? Cabeza de Cobre lo llamaban así, sus colegas de la mina lo llamaban así, por el hecho de que él era, su pelo era pelirrojo, por eso lo llamaban así como Cabeza de Cobre. Ya, el caso es que Cabeza de Cobre, estamos ya en un Chile hace demasiado tiempo atrás, en un Chile totalmente distinto. Cabeza de Cobre, por razones, se tiene que ir de su trabajo y se queda sin trabajo, sin posibilidad de trabajar, siendo él el único sustento que tenía para su propia familia, ya que
en su propia, la familia de Cabeza de Cobre, su padre había muerto por culpa de las minas y también su hermano. Así que Cabeza de Cobre, aún con estas acciones, igual sigue trabajando en la mina. Así que Cabeza de Cobre se queda, como habíamos quedado, sin trabajo. Podría aclarar que ahora gente pasando acá durante el podcast. Ah, sí. Ya, entonces continuamos. Ya. Entonces, No, pero acá. entonces, Cabeza de Cobre, por el poco empleo que había en ese tiempo, cualquier persona se tenía que conformar con cualquier tipo de trabajo. Entonces, Cabeza de Cobre le ofrecen trabajar en la mina llamada El Chiflón del Diablo, que ya, como les comenté, era una mina muy sofocante, el aire apenas llegaba y era muy conocida por sus como repetidos derrumbes dentro de la mina. ¿Alguien quiere comentar algo? Igual de rumbo, igual es peligroso. Sí, porque voy a perder la vida trabajando. Ya ha Igual, pasado. Sí. Ha pasado varias situaciones. Sí. Con derrumbe en las minas, 33 mineros. Con el caso que ocurrió hace poco. Sí. Sí. Hace poco, ¿qué? Un derrumbe. Sí, un derrumbe. Ah, un temblor. Ah, Sí. a la mía. Un temblor parece y un derrumbe. Sí. Y ahí murieron todos. Sí, bueno, todo. Sí, eran 5. Sí. ¿Qué la hace? Sí. Imagínate que si tuviera alguien de la mía o muerte tú mismo. Sí. No. Qué trágico. Pero antes era como más normal, porque como era el único trabajo que había, como que no se interesaban más en esas cosas. O sea, igual era una muerte, pero era su único trabajo. Con la de la familia acá. Sí. Sí, es como tenía la familia. Bueno, sí, nos contamos. Ya. Entonces, Cabeza de Cobre, al ser el único sustento de la familia, ya que en ese tiempo las mujeres era casi inexistente que podían trabajar, ellas solo podían servir como amas de casa o tipo de esos trabajos. Entonces, Cabeza de Cobre decide aceptar el trabajo para trabajar en la mina del Chiflón del Diablo. Cada día María de los Ángeles se preocupaba por su hijo, porque realmente los mineros nunca sabían si iban a salir con vida de ahí desde que entraban. Entonces, un día, no especifica el libro, pero un día pasa lo que todos temían. ¿Qué es eso? Se corta Ya, ya. más rápido, mira, vamos a ver. Ya. Entonces pasa en el Chiflón del Diablo lo que todos temían. La mina se derrumba. Y obvio que esto es muy trágico. Las mujeres de hijas, madres, esposas de los mineros que vivían cerca de ahí, se dan cuenta de esto porque la sirena empieza a sonar. Entonces las mujeres se quedan afuera de la mina preguntándole ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nuestros maridos, nuestros padres, nuestros hijos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero los empresarios de ahí o los altos mandos no sabían qué responder porque todavía no tenían una cifra exacta de cuántas personas habían muerto. Entonces, después de algunas horas, salen los cuerpos. María de los Ángeles, que estaba ahí presenciando el acto, ve al cadáver de su propio hijo. Y en ese momento, no suelta ni una lágrima, no está ni enojada. Simplemente, como que pierde todo sentimiento que puede sacar ella misma. Pierde cualquier propósito de vivir. ¿Qué opinan de la historia? Eso es práctico. Igual Targio. Sí. Igual, imagínate que si te muera tu marido y tu propio hijo. Sí, obvio que sí. Sí, ahí ya. Y quedar solo. Sin ninguna razón para vivir. Sí.
Y Buena en ese, historia. ¿cómo? Buena historia. Sí, muy buena historia. Lo que nos quiere decir Baldomero Lillo en esta historia es que simplemente los mineros en ese tiempo eran un número más. No les importaba su vida, nada. Simplemente una forma más de ganar dinero. Sí. No hay una Igual flex- está mal eso porque igual son parte importante de la economía de Chile. Sí, bueno. Sí, Sí. no hay una reflexión, Mauro? Una pregunta final. Una pregunta final es a ustedes, después de tantos años que se publicó el libro de Subterra, que fue hace más de 120 años. Ustedes, no solo en la minería, en todo tipo de trabajo laboral, sienten que aún existen este tipo de injusticias.